Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo, después de un periodo de receso por razones de salud, por vacaciones, en fin. Y los últimos programas habíamos hablado de la república parlamentaria que surge después de la revolución del 91. El 18 de septiembre de 1891 el presidente Balmaceda había terminado su mandato. En la legación argentina se había asilado y el 19 de ese mismo mes toma la resolución de suicidarse. Con su pistola Smith & Wesson se dispara en la sien y luego todo el procedimiento que hubo que hacer para retirar el cadáver fue bien complejo. La familia, con bastante olfato, digamos, organiza una suerte de pequeño funeral, sacan el féretro en un carro de alquiler de la funeraria con pompas fúnebres y lo sacan rumbo hacia el cementerio general. Y cerca de Recoleta es saqueado por turbas exaltadas y al abrir el féretro se encuentran con la sorpresa de que adentro solamente habían ladrillos. El cadáver del presidente fue sacado envuelto en una cubrecama, arriba de una suerte de taxi entre comillas, y llevado a otro cementerio, el cementerio católico, donde estuvo durante mucho tiempo en una cripta de una familia amiga, para luego tener su propio sepulcro en el cementerio general de Santiago. ¿Por qué cuento este detalle y como que retrocedo un poco en la historia? Porque el presidente Balmaceda, de una u otra manera, había generado un cisma a nivel nacional entre estas clases emergentes y clases oligárquicas que veían a este presidente como una suerte de amigo o de enemigo, dependiendo de quién lo viera. Las clases trabajadoras lo vieron como un tirano. Las clases mesocráticas, que veían cómo la economía nacional comenzaba a crecer gracias al negocio salitre, lo veían como un amigo. Y las clases oligárquicas, evidentemente, lo veían como el enemigo que le estaba quitando poder, entregándole al vulgo, al rotaje, como decían algunos, con bastante desprecio, poder que no debían tener. Desde entonces se comienza a gestionar en Chile, y lo dije en un capítulo anterior, un fuerte caldero de ambiente bastante caliente, valga la redundancia, en donde las clases más bajas comenzaron a sentirse claramente afectadas con los abusos que el sistema económico y empresarial les estaba aplicando. Recordemos que en ese tiempo no habían derechos laborales, no habían derechos sociales, en fin, y estas clases bajas comienzan a alimentar un odio tremendo. Las diferencias sociales eran muy marcadas, veíamos los grandes palacios que las clases oligárquicas y económicamente poderosas comenzaban a construir en Santiago, mientras que las clases populares morían de hambre y morían descalzas y de frío en los cités de las zonas periféricas de Santiago. La encíclica Rerum Novarum, emitida por el Papa, vino a marcar un poco el derrotero del sector del Partido Conservador, muy apegado a la Iglesia, en cuanto a comenzar a imponer ciertos derechos sociales. Aquello comenzó a alivianar un poco la pugna, pero luego el Partido Liberal, que se sentía heredero claramente del presidente Balmaceda, y la facción más brutal del Partido Liberal, que era el Partido Radical, comienza a actuar directamente en contra de la Iglesia y en contra del Partido Conservador para propugnar la separación de Iglesia y Estado. Ese conflicto se venía marcando muy fuertemente a fines del siglo XIX y durante el periodo del cual estamos hablando, entre el 1892 y 1925, se vería exacerbado con luchas tremendas. Sería Arturo Alessandri Palma, una figura bastante interesante en este periodo, el que finalmente, a través de la dictación de una nueva constitución del año 25, luego de una crisis política profunda, plasmaría finalmente este anhelo liberal y radical de la separación de la Iglesia del Estado. Aquello le trajo bastante enemistades, bastantes odios de parte de sectores muy conservadores de la sociedad nacional, y claramente el Partido Conservador lo declaró prácticamente enemigo público. Sin embargo, él también era católico, y eso es una cosa que quiero distinguir. Los liberales no eran anticlericales, eran católicos. Sin embargo, planteaban una visión más liberal, una visión más objetiva y más moderna de lo que debía ser el Estado en relación con la Iglesia. La Iglesia, a su vez, pretendía seguir manteniendo los privilegios de estar al alero del Estado,
y el Partido Conservador las defendía. Así entonces, el Partido Conservador caminaba entre dos aguas, entre el apego y el apoyo a la encíclica papal de apoyo a la ciudadanía y de trabajo en cuanto a darles derechos sociales a la gente en materia laboral, y al mismo tiempo en defender la Iglesia al alero del Estado. Y el conflicto entre liberales y conservadores se exacerba, que ya venía arrastrado hacía mucho tiempo. Las profundas crisis políticas que comienzan a surgir en materia económica durante los primeros años del siglo XX en Chile marcan la caída, por ejemplo, del presidente Juan Esteban Montero, con golpes militares, con la proclamación de una junta socialista, junta militar, que duró 100 días, y luego la proclamación del presidente, de la elección, mejor dicho, en diciembre del año 32, del presidente Alessandri en su segundo periodo, marca el inicio de un periodo presidencial más estable. La inestabilidad que se generó después del 25, y todo este periodo lo analizaremos en un próximo capítulo con más detalle, marca un fuerte pronunciamiento de los sectores más radicales, lo que permitiría que, siendo Juan Esteban Montero el primer presidente radical, no sería el único ni el último, tendríamos varios gobiernos radicales que marcarían el derrotero del siglo XX, y a eso nos dedicaremos y conversaremos en un próximo capítulo. Nos vemos en una próxima mirada del cuervo.